compañero Neto, no necesitamos de ningún gobierno, ni ningún secretario, ningún gobernador, ningún presidente para continuar con la lucha de los trabajadores. Y bueno, si no hay ninguna otra participación, me gustaría pasar al último bloque de preguntas para este gran conversatorio, este meeting que estamos organizando desde el Frente por las 40 horas. Y tiene que ver con un tema que también nos atañe a todos, que es la movilidad, la cuestión de clase y la dignidad laboral. El trabajo no empieza al llegar al centro laboral. Para millones de personas comienza mucho antes, en trayectos largos, inseguros, costosos y desgastantes que consumen horas de vida cada día. Cuando la movilidad no es un derecho, sino un privilegio de clase, también se convierte en una forma de explotación silenciosa que profundiza la desigualdad. Y en ese sentido, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Puede hablarse de dignidad laboral y de verdadera justicia social cuando la movilidad, en lugar de ser un derecho garantizado, se convierte en un privilegio de clase que obliga a millones de trabajadores a sobrevivir entre trayectos largos, inseguros y costosos, reproduciendo así la desigualdad laboral y social? Pues yo creo que también, ¿no? Como dicen aquí los compañeros, la respuesta es que no. En ese sentido, bueno, estaría muy bien, hubiera estado muy padre que estuvieran aquí algunos de los compañeros de los colectivos de movilidad, que no tuvieron la oportunidad de llegar, pero pues yo quisiera comenzar, pues ya que hablamos de movilidad y de transporte, la manera en cómo esta ciudad es casi inhabitable y que está dominada por los coches, ¿no? El cochismo en esta ciudad es terrible, una ciudad construida para los coches, de una forma muy individualista, ¿no? Como suelen compartir en la cuenta de pedaleando, ¿no? O sea, ¿cuántas personas van en un coche? Por lo general siempre una, ¿no? Mientras tanto, los transportes públicos, que es donde se ve efectivamente cómo es que al gobierno no le interesa al pueblo, que no le interesa a los ciudadanos, pues uno llega al transporte público, pues cómo está el medio de transporte público, ¿no? Yo creo que cualquiera puede notar esa experiencia. Desde el colectivo donde yo participo, Comunidad Estudiantil por la Dignidad, hemos estado queriendo ampliar y organizar una lucha por el tema de la movilidad en San Luis Potosí, con respecto y principal especificación a los estudiantes. Somos un colectivo estudiantil, a todos los estudiantes universitarios, en el sentido de que muchos de nosotros, aparte de estudiar, trabajamos. Y como dije al principio, ¿no? O sea, el trabajo, las jornadas no solo empiezan cuando llegamos al espacio de trabajo, sino que también empezamos cuando llegamos, cuando pues, nos subimos el camión, ¿no? Cuando esperamos el camión y pasamos largas jornadas. En mi caso, bueno, yo tengo que tomar cuando menos 4 camiones para ir y venir de mi trabajo todos los días, para ir y venir del lugar donde hago mi servicio social y luego regresar a la escuela y luego a mi casa, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues, es una cosa muy difícil cuando te subes al camión y, pues, para empezar, pues, te cobran la tarifa, ¿no? Una tarifa alta, injustificada, por cierto, que por ahí aprovecho para hacer el anuncio, este año, muy pomposamente, el gobernador del estado anunció que habría una alza de la tarifa del transporte público. Esto, desde luego, para todos los que somos clase trabajadora y para todos aquellos que nos transportamos por medio de nuestros queridos camiones amarillos que siempre se encuentran aquí atrás en la Alameda, pues es algo muy complicado y muy difícil, ¿no? Porque de alguna manera pues terminamos pagando más, y aunque digan de que eso son 50 centavos, un peso, pues eso se va juntando cada mes, ¿no? Y cada mes pues vamos pagando más y más por un transporte público deficiente, un transporte público que no atiende las necesidades de las personas. Y en ese sentido, nosotros acudimos como estudiantes a un medio de control jurisdiccional para que fuera un juez, en este caso un juez federal, quien decidiera si era justo que los estudiantes, los trabajadores y toda la gente de aquí que se quedó en San Luis Potosí, pues pagaron transporte público tan alzado, ¿no? Porque incluso desde años pasados para gasolina subir de 50 a 50 centavitos, esta vez subió un peso, y de hecho el líder de las concesionarias, Margarito Terán, decía que incluso quería subirlo 2 pesos con 50 centavos. Entonces, pues bueno, si nos ponemos a analizar la larga historia del transporte público en San Luis Potosí, ¿sí? Podemos ver que siempre ha sido una de las cosas, uno de los mayores negocios, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos de cómo un derecho humano a la movilidad, un derecho humano a transportarse en tu propia ciudad, no solo para ir a tus espacios de trabajo, porque en ese sentido, bueno, el gobernador también ha
presumido mucho sus líneas de transporte nuevos, ¿no? Esos camiones verdes que luego vamos por ahí circulando, pero que están hechos principalmente para ir a venir a la zona industrial, ¿no? Eso también es un problema. Cuando la movilidad simplemente se mueve alrededor de que vayas y vengas a tu casa al trabajo. Cuando un sistema de transporte público se puede llevar al trabajo, también se puede llevar a las familias, a lugares donde puedas descansar, a lugares donde puedas convivir con tu familia. Eso también habla mucho de la manera en cómo está organizado nuestro sistema y cómo podemos ir construyendo estas nuevas críticas. En ese sentido, pues bueno, como les contaba, los estudiantes, pues llegamos a esta necesidad de mandar al gobierno del Estado esta alza justificada del transporte público, y no porque queramos pagar menos, no porque no queramos pagar un peso más, sino porque la relación del costo-calidad no es congruente. Yo creo que incluso tal vez nosotros diríamos, bueno, pues pagamos un peso más, necesitamos más, si viéramos que hay una calidad en el transporte público, pero pues la verdad es que no, ¿no? O sea, incluso y aún desde esa posibilidad, suponiendo sin proceder, que tuviéramos que pagar más, cuando nos gustaría ver por lo menos o cuando menos un sistema de transporte público digno, ¿no? Y pues no, para nada. Tanto los estudiantes como los trabajadores, como los campesinos, como las personas que van y vienen en esta ciudad, pues siempre tienen una complicación, ¿no? Que si no es un carro, si no es un coche, pues no hay manera de moverse. En ese sentido, pues estamos esperando a ver qué resuelve los tribunales federales. Esperemos que sea a favor y se dé vuelta atrás a esta alza injustificada, a este tarifazo del transporte público. Esperemos que el gobierno empiece a invertir más en el transporte público, no solo para tener la tarifa subsidiada, sino también pues para tener un transporte público digno, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, es raro ver un camión de la ruta 8 con tacómetro, ¿no? O sea, puede ser el aparato de instrumentos y se ve el motor directamente, ¿no? Y aparte pues te llega el olor a gasolina. Entonces, pues ese tipo de cosas horribles que vemos y que experimentamos en el transporte público, y en la movilidad de nuestra ciudad, como una manera también de hacer o ejercer una violencia de una clase sobre otra. Entonces, no sé si alguien más, aparte de estas personas, se quisiera compartir, si quiera o alguna denuncia. ¿Algún compañero? Adelante, compañero Néstor. Bueno, como el compañero Emilio ya lo comentó, pues esta ciudad está planeada y pensada alrededor del carro, ¿no? Tanto es así que luego a veces me sorprende, bueno, por ejemplo, hay algunas personas que tengan carro y está tan metido en la mentalidad ya de que un lugar que te queda, no sé, a 10 o 15 minutos caminando, aunque sea una distancia caminable y que sea, entre comillas, accesible, aún así deciden, pues, usar el carro, ¿no? Hay algunas veces en las que he escuchado la escasez de la seguridad y entiendo la preocupación. Y aquí vemos cómo estos diferentes temas se enlazan uno con otro, ¿no? Donde no hay un transporte accesible para todas las personas, donde como ya no hay un transporte accesible para todas las personas, forzosamente te tienes que comprar un carro si es que quieres, si es que no te quieres pasar 2 o 3 horas al día en el transporte público, ¿no? Y aún así, porque luego incluso a veces te compras el carro y aún así te pasas 2 o 3 horas en el tráfico que genera los carros. Ya te compraste tu carro, ahora tu carro forma parte de todo este cúmulo de carros que existen en la ciudad, y esto lleva a que pues, se entorpece todo el tráfico, ¿no? O sea, ya todo el mundo, es imposible que todo el mundo aquí tenga su carro y que quiera cruzar la ciudad en 10 minutos, porque pues, es literalmente físicamente imposible, ¿no? Que todos quepan. Y al mismo tiempo, esto hace aún más ineficiente el transporte público, porque pues no puedes pasar. Por ejemplo, a mí me pasaba creo que la semana pasada o hace 2 semanas que venía de la oficina y venía en el ruta 20, y entonces el camión venía por una calle, la cual es una calle estrecha, y enfrente de nosotros estaba
el camión recolector de basura y el transporte público, pues no, el camión en el que yo venía no podía pasar porque enfrente estaba el camión de la basura. Y no es que la culpa sea el camión de la basura, sino que al lado había una fila de carros estacionados, ¿no? Y bueno, o sea, realmente todas esas cuestiones sociales, de servicios públicos, están pues conectados, ¿no? Una cuestión con otra, tanto el hecho de que nosotros estamos perdiendo pues, minutos, horas valiosas de nuestra vida en transcursos que podrían ser más accesibles si el transporte público fuera más eficiente y si hubiera menos tráfico, y al mismo tiempo todo esto genera que a veces ya las personas, aunque sean distancias caminables, aún así deciden utilizar su carro para trasladarse 200 metros para hacer el mandado de su casa, ¿no? O que viven, no sé, por ejemplo, en la zona de balcones y que agarran su carro para irse al Parque Tangamanga. Y bueno, a veces luego el pretexto que he escuchado de estas personas es que pues, la seguridad, ¿no? es un tanto inseguro caminar por la orilla de ahí del Parque Tangamanga. Y sí lo es, pero es que todo esto no necesita ser así. O sea, podríamos tener una ciudad más accesible, más segura, si estos servicios públicos realmente funcionaran. Y bueno, eso es como mi queja. Y bueno, ya. Bueno, muchas gracias, compañero Néstor. ¿Alguna otra persona quisiera compartirnos su experiencia? ¿Alguna otra persona que quisiera? Adelante. Sí, bueno, pues muchas gracias por la palabra, pues también muchas gracias por estar aquí. Ahorita respecto a la pregunta, también me voy a regresar un poco a preguntas que se hicieron antes. Primero pues estábamos hablando acá del transporte público y bueno, yo les quisiera compartir, yo en lo personal yo habito en la periferia de la ciudad, ¿no? Yo vivo acá en una comunidad de Mezquitic, en Maravillas, que es pues, la primera comunidad que se encuentra al norte de la zona metropolitana, ¿no? Justamente ayer tenía que venir al centro y pues realmente el transporte público, si a veces en la ciudad es paupérrimo, allá más, ¿no? Allá tenemos la suerte, y digo entre comillas, porque en realidad muchas otras comunidades no la tienen, de que pasa una ruta, la ruta 6, pero es una ruta que pasa cada 50 minutos. Ayer que hubo manifestación, hubo varias, de hecho, pues se colapsó la ciudad, ¿no? Entonces esa ruta que por lo regular tarda entre 50 a una hora, tardó más. Tuve que esperar ahí como 2 horas. En realidad, pues, digo, en esa ocasión específica que fue ayer, yo solamente iba por una cuestión acá en el centro, digamos, lúdica, no necesariamente era por una cuestión de trabajo, pero ahí es donde está la cuestión. La gente que vive en esa zona, un automóvil se hace una cuestión prácticamente, pues sí, o sea, como fundamental para poder llegar a los centros de trabajo. También paisajísticamente puedes ver mucha gente en bicicleta, o sea, cargando, pues así como desperdicio, cuestiones acá como en las lecheras clásicas, ¿no? Sin embargo, también la vialidad que está ahí es una vialidad muy peligrosa, no tiene las condiciones pues dignas, ¿no? Como para moverse. Y bueno, esto también lo conecto con una pregunta que se hizo anteriormente sobre lo que significa la terminología en la reforma laboral, ¿no? Es decir, hay una parte donde dice se considera el trabajo que tú haces hacia otra persona, ¿sí? Pero creo que ahí también hay una de las trampas acerca de todo esto, y también algo que hemos discutido ampliamente dentro del Frente Nacional es que la reforma por las 40 horas no solamente se restringe a los centros de trabajo, sino que abarca partes de la vida integral. Y en el contexto comunitario esto es muy importante. Solamente 3 ejemplos. Allá en las comunidades de Mezquitic no llega Interapla, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada comunidad tiene su pozo.
Esos pozos son atendidos por comités comunitarios que se hacen con personas, vecinos, gente que pues está dispuesta a dar su trabajo. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque dentro de la reforma se dice es el trabajo que tú le prestas a alguien más, a una persona, pero en realidad también existe un tipo de trabajo comunitario, ¿no? Un trabajo que se hace para una comunidad, ¿no? O sea, y justo también es otro de los elementos ideológicos del trabajo, que solamente pareciera que es una cuestión privada cuando en realidad es una cuestión social. Entonces, menciono esto de los comités, porque están los comités de agua, los comités ejidales, y otro tipo de comités que las personas que están metidas dentro de esos trabajos comunitarios, ¿qué días los hacen? El día de descanso, ¿no? Yo ahorita llegué tarde porque estaba ayudando ahí también en una comunidad, se llama Guadalupe Victoria, a preparar su fiesta, la fiesta de la Santa Cruz. Entonces me dijeron que si podía ayudar a cargar unas cosas. ¿Por qué lo hicieron hoy? Porque es el día que descansan, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante, porque para administrar lo común, para administrar, para tener tiempo para que las comunidades florezcan, necesitamos tiempo libre. No se puede hacer. La mayoría de las actividades que realizan estos comités los hacen, por ejemplo, hoy día de mayo, día de descanso, los domingos. Entonces, prácticamente no tienen un descanso, ¿no? Porque entre semana se la pasan trabajando. Mucha de la gente que trabaja ahí se dedica a la construcción, otros trabajan, por ejemplo, pues ahí en la minera, y realmente el día de descanso que tienen, pues lo tienen que dedicar también a las cuestiones comunitarias. Entonces, creo que es importante también hablar de esta cuestión, de que la administración de lo común, que también está muy relacionada con la protección de los bienes comunes, la protección del tejido social, tiene que ver también con que necesitamos más tiempo para este tipo de actividades, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es también como lo que yo quisiera aportar. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Vladimir. Y bueno, si no hay ya alguna otra oportunidad que tengan de participar en este bonito foro, pues vamos a ir cerrando, compañeros, esta actividad que se organizó por parte del Frente Nacional por las 40 horas y por parte del Partido Comunista Revolucionario y otros colectivos, la Comunidad Estudiantil por la Dignidad, el colectivo Chunari y otros colectivos que hemos estado trabajando. Es importante señalar que esta no va a ser la última actividad, vamos a seguir construyendo, intentando abrir caminos alrededor de las luchas sociales. El Frente Nacional por las 40 horas está impulsando un gran frente nacional, una gran organización de varios colectivos y colectividades, activistas y organizaciones para hacer un frente común en contra de este gran y terrible sistema que nos ha estado quitando la vida. Asimismo, es importante señalar que estamos en unión con las grandes luchas, así como con el Frente Sindical Potosino, con las luchas de los sindicatos independientes, de los pueblos originarios, de la defensa de los ríos y del medio ambiente. Tanto que también muy pronto estaremos también trabajando y posicionándonos y apoyando también a las comunidades de la Huasteca, que en este momento están enfrentando un gran problema debido al impulso que está dando el gobierno federal a este gran método de cocina que le llaman fracking, ¿no? Entonces, pues bueno, compañeros, para ir finalizando, para ir trabajando, de hecho incluso pues Helen también quiere hacer una última alta, también es bienvenido, que no se queda abierto. Quiero darles un brevísimo texto de un gran revolucionario, un gran obrero llamado Ricardo Flores Magón, que dice así: ilusos, utopistas, esto es lo que se nos dice y este ha sido el grito de los conservadores de todos los tiempos contra los que tratan de poner el pie fuera del cerco que aprisiona el ganado humano. Ilusos y utopistas nos gritan, y cuando saben que nuestras reivindicaciones se cuenta la toma de posesión de la tierra para entregársela al pueblo, los gritos son más agudos y los insultos más fuertes. Ladrones, asesinos, malvados, traidores, nos dicen. Y sin embargo, es a los ilusos y a los utopistas de todos los tiempos a quienes se debe su progreso a la humanidad. Lo que se llama civilización. ¿Qué es el resultado de los esfuerzos de los utopistas?
los soñadores, los poetas, los ilusos, los utopistas tan despreciados de las personas serias, tan perseguidos por el paternalismo de los gobiernos, ahorcados aquí, fusilados allá, quemados, atormentados, aprisionados, descuartizados, en todas las épocas y en todos los países, han sido, no obstante, los propulsores de todo movimiento de avance. Los videntes que han señalado a las masas ciegas de derroteros luminosos que conducen a cimas gloriosas. Habría que renunciar a todo progreso. Sería mejor renunciar a toda esperanza de justicia y de grandeza en la humanidad, si siquiera en el espacio de un siglo dejase de contar la familia humana entre sus miembros con algunos ilusos, utopistas y soñadoras, que recorren a esas personas serias y a la lista de los hombres muertos que admiran. ¿Qué fueron si no soñadores? ¿Por qué se les admira si no porque fueron ilusos? ¿Qué es lo que rodea de gloria si no su carácter utopista? No ha habido revolucionario en el sentido social de la palabra, no ha habido reformador que no haya sido atacado por las clases dirigentes de su época como utopista, soñador e iluso. Utopía, ilusión, sueños. Cuánta poesía, cuánto progreso, cuánta belleza y sin embargo, cuántos ojos estresa. Bueno, compañeros, pues sí, ilusos y utopistas, aquí estamos intentando construir un mundo mejor para todos, ¿no? Desde el Frente, desde el Partido Comunista Revolucionario, desde los colectivos, desde la comunidad estudiantil universitaria, todos aquí estamos pues intentando hacer de este mundo un mejor que el que cualquier empresa. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y aquí estamos a sus órdenes. Si alguien quiere decir algún otro documento o alguna poesía, adelante, compañero. Sí, gracias, Emilio. Ya nada más para cerrar mi participación. Bueno, como les comenté al principio, soy originario de una comunidad náhuatl en la Huasteca Potosina, del municipio de Axtla de Terrazas. Y justamente lo que comentaba Emilio, ¿no? El tema que estamos padeciendo ante los proyectos de la CENER para el uso de técnicas de extracción a través del fracking. Nuestra Huasteca Potosina pues tiene muchas bellezas naturales, pero hoy está siendo amenazada, no nada más de ahora, desde hace años, compañeros y compañeras. Ahí está la termoeléctrica en Tamazunchale, ahí está el gasoducto de Iberdrola, ahí están las perforaciones ya en los campos de cultivo, cercano a las comunidades, a los asentamientos humanos, por donde está trazado el polígono para la perforación de los pozos, para extraer hidrocarburos del gas shale. Nuestro llamado, compañeras y compañeros, es a unirse, es a organizarnos, es decir no al fracking. Todos ustedes, o al menos quienes han tenido la oportunidad, cuando llega vacaciones, corremos a nuestra Huasteca Potosina, corremos a los ríos, corremos a las cascadas, pero hoy los mantos acuíferos están siendo contaminados. El municipio de Axtla de Terrazas, el río está contaminado, pero también la problemática no nada más es de la contaminación justamente de las aguas residuales, sino también el drenaje de los municipios que justamente van y descargan a los ríos. Pero esta amenaza latente de la técnica del fracking, nosotros como comunidad náhuatl decimos no al fracking, compañeras y compañeros. Y a pesar de que vivamos aquí en San Luis Capital, tenemos que unirnos y tenemos que rechazar este tipo de técnicas, porque en la Huasteca no queremos como un cerro de San Pedro. En la Huasteca no queremos como lo que está pasando aquí justamente en Calida. Aquí justamente se han ido rumbo a Río Verde, ahí está justamente cómo están partiendo el cerro. Eso es lo que no queremos en la Huasteca Potosina, ¿sí? Que justamente ya hoy en día, derivado de las perforaciones que
anteriormente habían hecho para la exploración, hay comunidades donde hoy tiembla. Antes no temblaba en la Huasteca Potosina, hoy tiembla aquí en Rayón, tiembla en Tamazopo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se está llevando a cabo este tipo de exploraciones. Por ello, el llamado es a que sumemos, tenemos que sumar y hacer conciencia. Si hoy aquí en San Luis lo estamos viviendo ante un justamente de la falta del vital líquido, ahí están nuestras presas, todas llenas de lirio, ¿sí? Pero nos vende la narrativa un gobierno, no es nada más, sino lo que nos han antecedido, de que hay modernidad, de que hay empleo, de que hay rutas de transporte, pero quienes venimos de la zona industrial, hasta 2 o 3 horas. Y en nuestras colonias, la falta del vital líquido, la inseguridad, el alumbrado público, necesidades básicas que tenemos como potosinos, compañeros y compañeras. Por ello, a través de mis compañeras y compañeros de la Comisión Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, el llamado es a reunir firmas, a solidarizarnos con la lucha de nuestros compañeros y compañeras en la Huasteca Potosina que se están organizando para detener los proyectos. Tampoco queremos un proyecto Monterrey 6 para que se lleven el trasvase del río Pánuco a Monterrey, porque ahí está el proyecto Monterrey 6. Todos esos megaproyectos hídricos nos van a venir a afectar, compañeras y compañeros. Yo les agradezco al colectivo de compañeros del Frente por las 40 Horas, porque este trabajo de difusión requiere primero de un compromiso personal, de venir a plantarse aquí ante esta plaza pública, y les apuesto, compañeras y compañeros, que si en alguna actividad, y no es por hacer menos a los compañeros o a las compañeras que trabajan dedicando shows, como a veces suele pasar aquí, que traen a un payaso, no, aquí venimos a hacer trabajo de conciencia con nosotros, la sociedad. Si nosotros como sociedad no somos conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno medioambiental, ¿qué estamos haciendo entonces aquí en este mundo? Porque nos lo estamos acabando, y las nuevas generaciones tienen todavía un reto mayor al que estamos enfrentando. Entonces, agradecerles a los compañeros universitarios. La lucha sigue, compañeras y compañeros. Ustedes, como próximos abogados, tienen una ardua tarea. Los compañeros y las compañeras que están saliendo de los centros educativos, como CONALEP, CECITE, ¿sí?, Colegio de Bachilleres, ¿no les están enseñando sus derechos laborales? ¿O acaso se los enseñan? ¿Sí? Entonces, agradecerles a los compañeros del Partido Comunista también, que sé que también es ardua la lucha, pero la lucha, como decimos, desde la trinchera de la clase trabajadora. La lucha continúa, compañeros y compañeras, y este es el primero de varios eventos que vamos a tener. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Síganos en las redes sociales del Frente Nacional por las 40 Horas. Cualquier cosa, cualquier problema que tengan con el gobierno, con los empresarios, cualquier puna que quieran tener, pues bueno, aquí tienen su espacio. Cualquier cosa, aquí estamos. Y para todas las personas que nos están escuchando alrededor de la plaza, pues también son bienvenidas. Todos tenemos participación aquí, y pues pueden acercarse aquí con la compañera Flor, con la compañera Paloma, con los compañeros del PCR. Como dijo aquí el compañero Neto, la lucha sigue. Gracias.
vivo, pero no sé si me puedes regalar una platiqueta. Recuerdas que estuvo la vez pasada y nada más que me pudieras comentar cómo quedó el tema de la reducción, porque pues aparentemente va bien, ¿verdad? Bien lo comentaste hace ratito, ¿te parece? Sí, no, es que me gustaría no estar sola. Te espero entonces, tú dime. Sí, por favor. Sí. Gracias. Si quieres corto y ahorita hacemos una transmisión nueva. Va. Voy a cerrar y... Muy buenas tardes, mis queridísimos amigos. Qué gustazo saludarlos el día de hoy, que estamos a viernes 1 de mayo del 2026. Viernes 1 de mayo del 2026 y quiero volver a saludarlos. Ya los había conocido en la plática que dieron la ocasión anterior, pero hoy un nuevo conversatorio. Qué gusto volver a saludarlos. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor, para quienes se están conectando? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Flor. Flor, me quedo contigo de una vez en esta primera pregunta que quiero hacer. Pensábamos tal vez algunos trabajadores que pues la reducción de estas 48 horas actuales a 40 en una etapa gradual, pues a lo mejor estaba bien, o sea, no sonaba tan mal, pero ya viendo ustedes que se han involucrado tanto en el tema, viendo las letras chiquitas, pues no está tan bien. Y en el tema de las horas extras, ya ahorita nos explicaste un poquito. Si nos quisieras puntualizar esos dos temas, sería muy importante. Okay. Bueno, primeramente comenzar con que la verdad no tengo completamente la información correcta sobre el asunto de cómo estarán las horas extra. O sea, en específico sobre la parte de si se va a incrementar de forma gradual. Hace rato mencionaba que una de las cosas que nos molesta mucho de esta reforma es que se van a abaratar las horas extra. A lo que yo refiero, que desconozco, es si este abaratamiento va a ser instantáneo o si va a ser también progresivamente, como en el caso del descanso. Para el caso del descanso sabemos que para el siguiente año 2027 vamos a tener 2 horas menos, o sea, la jornada laboral va a ser de 46 horas. Pero bueno, para el caso de las horas extra, algo que sabemos es que con el tiempo, repito, desconozco si es instantáneo o si es hasta 2030, las horas extra, lo que va a pasar con ellas es que se van a abaratar. O sea, actualmente a partir de la 9ª hora se paga al triple, cada hora extra se paga el doble, pero ya una vez que tienes 9 horas extra o más se paga el triple. Y con este cambio que se acaba de hacer a la Ley Federal del Trabajo, lo que va a pasar es que el pago de hora triple se va a posponer, o sea que vamos a tener 9, 10, 11, 12, 3 o 4 horas extra más que se van a seguir pagando al doble. Entonces con esto lo que vamos a notar es que van a ir disminuyendo los ingresos de las personas, y esto es algo que sí nos molesta muchísimo. Sí, claro, porque al final de cuentas el trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? Muy rápido, en efecto, a lo mejor la presidenta se deslindó diciendo, pues ya ahí vienen las 40 horas, y era lo que pedían, pero hay que ser muy claro también, ¿no? También se buscan 2 días de descanso, y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Sí, claro. Eso fue una de las cosas que nos molestó muchísimo, porque precisamente la razón por la que necesitamos menos horas de trabajo es para descansar, para convivir con nuestra familia, para hacer otras labores que tenemos, porque pues no solamente somos como maquinitas de trabajar, ¿no? Y sí, actualmente con un día de descanso que tienen muchísimas personas, pues no alcanza para descansar. Y nos molesta muchísimo que la Ley Federal del Trabajo en este asunto sobre por 6 días laborados el trabajador se le proporcionará un día de descanso pagado, pues permanece prácticamente igual. Se hicieron unos cambios a una que otra palabra, pero el sentido permanece igual. Entonces es algo que nos molesta muchísimo, porque repetimos, un día libre, ni siquiera puedo decir la palabra descanso, un día libre, un día sin trabajo no te garantiza que repongas tu cuerpo, que repongas tu energía, que repongas tu salud, que repongas tus vínculos con las demás personas. Totalmente de acuerdo. Y quiero saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Recuérdame tu nombre, por favor. Vladimir. Oye, desde
vienes bien lejos. Sí. Y en efecto, los trabajadores hoy en día a veces ya le invierten 1 hora hasta para esperar el camión. Ya olvídate del tema del transporte. Cuéntanos esa parte, porque definitivamente ahí también hay un impacto que nosotros como trabajadores tal vez no estamos midiendo. Sí, claro, bueno, yo como comentaba en la participación que tuve y también les he comentado en otras ocasiones, efectivamente pues esta reforma laboral, digamos, parte de una coyuntura muy específica que es la legislación y los cambios, ¿no? La legislación laboral, pero la cuestión es que nos ha permitido reflexionar, ¿no? Sobre otros ámbitos que implican también el trabajo, ¿no? El ser trabajadores, y en este caso pues el que se menciona, la movilidad, es muy importante porque justo el tiempo que se pasa en el transporte público también es un tiempo que pues no se contempla, ¿no? Dentro de la jornada laboral, y que también implica disponer de tiempo de vida de una persona trabajadora para trasladarse a los centros de trabajo, ¿no? Tanto es así que en realidad muchas empresas pues lo que hacen es que también tienen que disponer de sus propias rutas, porque de otra forma no pueden llegar, ¿no? Pero eso estoy hablando de casos específicos, porque realmente no todas las empresas disponen de transporte para los trabajadores. Ahí en la zona que yo soy, acá en Mezquitic, acá en la periferia, pues justamente sí es evidente que muchas de los transportes que pasan por ahí son de trabajadores. Y hay poco de transporte público, pero justamente yo pienso que eso también nos habla de esta situación de falta de movilidad, ¿no? Y falta como de infraestructura, falta de condiciones, ¿no? de este tipo. Y precisamente ahorita que se mencionaba la cuestión de los 2 días de descanso, pues es precisamente, no solamente es la jornada laboral de las 8 horas, o en algunos casos, sino también el tiempo que tienes que hacer para llegar al lugar, y también de regreso, ¿no? Y obviamente hay trabajadores que pues algunos pueden disponer de un carro, pero la mayoría no, entonces pues tienen que esperar estas rutas, otras veces pues esperar el transporte público, que pues también es muy deficiente. Correcto. No, y hablando, por ejemplo, ahorita de las empresas que tienen transporte, los propios horarios que tienen esos choferes. Hoy en día hemos visto cada historia de que a lo mejor el chofer se quedó dormido, un accidente. Es una responsabilidad, y ahí hay otro tema también muy interesante. Sí, claro, también esa es una cuestión muy importante que justo mencionas, y es que sí, o sea, también es un peligro para las personas, no solamente para quienes están a bordo, ¿no? del automóvil, sino también quienes utilizan algún medio de transporte alternativo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo soy una persona que utiliza mucho la bici. También pues pienso que hasta cierto punto hay ciertas condiciones que me permiten moverme, desplazarme grandes distancias, también porque a veces no queda de otra, pero no, justamente también para quienes tenemos como este tipo de movilidad, digamos, alternativa, o que no utilizamos como un coche con motor, claro, pues también es un peligro. Justamente han salido varias notas de trabajadores que mueren por estas jornadas largas que mencionas. Sí, totalmente. Me gustaría saludarte. ¿Qué no estamos viendo como trabajadores? ¿Qué no estamos viendo? Bueno, y además, claro, y además si me puedes ahondar sobre lo que estábamos platicando ahorita. Bueno, yo quisiera hacer más puntuar una situación, ¿no? Claro. Porque hablamos de jornadas de 8 horas, hablamos de la reducción de la jornada laboral, hablamos de los 2 días de descanso, pero como lo dijo el compañero, no estamos tomando en cuenta que la jornada empieza desde el transporte. La jornada realmente una jornada laboral empieza cuando te levantas, cuando te empiezas a preparar, cuando empiezas a juntar tus cosas, a organizar tu día para irte a trabajar. Y tu jornada no termina cuando sales y llegas a tu casa, termina cuando llegas a tu casa. Después de llegar a tu casa, todavía te tienes que preparar y organizar todo alrededor para tu siguiente día de trabajo. Entonces realmente no serían 2 días de descanso, necesitamos más días de descanso, más horas de descanso, necesitamos pausas, necesitamos que las jornadas laborales se organicen, por ejemplo, en cuestiones para acceder a alimentos, para acceder a cuidados, para acceder al autocuidado. Ahora que hablábamos del burnout hace ratito en el foro, en el conversatorio, que es, vaya, mi jornada empieza cuando mi cerebro empieza a pensar en mi día de trabajo. No se queda aquí, no se queda en me voy a subir al camión y me voy a ir a trabajar. No, el trabajo lo traemos cargando todo el día.
Muy cierto. A veces ya vamos pensando, y ahorita que llegue y tengo como 3 pendientes, 4, muy cierto. ¿Qué redes hay que seguir? ¿Cómo aparecen en las páginas? ¿Quién me pudiera dar esa información? Sobre todo porque también entendí que van a realizar siguientes conversatorios más adelante, ¿sí? Va por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles serían por ahí nada más si... o los etiqueto ahí en un ratito los ¿sí? A ver, cuéntenme. Vamos a hacer una invitación. Vamos a realizar una jornada artística por la justicia y la dignidad laboral que se va a llevar a cabo del 5 al 8 de mayo en el Museo del Ferrocarril. Participan alumnos del Colegio de Bachilleres, participan alumnos de escuelas locales de arte, de artes, de diseño, de pintura, y pues nos gustaría mucho tenerlos por ahí. No, claro que sí. ¿Recuerdan la fecha? 5 al 8 de mayo. Del 5 al 8 de mayo. Explanada del Museo del Ferrocarril. En la explanada, pues está aquí prácticamente frente a la Alameda. Para quienes anden por aquí, está muy cerquita de aquí donde estamos ahorita. Bajándose del camión, pueden atravesar por ahí en medio, dar una vuelta y continuar con sus actividades. Perfecto. Muy bien, páginas. Sí, en Facebook estamos como Yo por las 40 horas San Luis Potosí. Yo por las 40 horas es todo junto y ya separado, cada letra, cada palabra San Luis Potosí. Y bueno, también tenemos un chat en WhatsApp, ahí nos organizamos todos. El chat, el link al chat lo tenemos público, está anclado a nuestro Facebook y también a nuestro Instagram. El Instagram es @yo por las 40 SLP. Perfecto, y hoy en día con el hashtag Yo por las 40 casi prácticamente los va guiando también con ustedes, ¿verdad? Les deseo que tengan mucho éxito en todo lo que viene y aquí vamos a estar al pendiente para las siguientes actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Y listo.